Bueno, a continuación vienen unas reglas básicas de cómo se debe de implementar un tipo, es decir, cuáles son los pasos que debe de darse para la construcción correcta de un tipo en Java. En general, todos estos pasos ya los hemos ido dando cuando nosotros hemos diseñado, bueno, hemos visto pocos tipos, pero los pocos que hemos visto, el tipo punto, el tipo círculo, el tipo píxel, el tipo persona, bueno, pues más o menos todos estos pasos los hemos ido dando. Después, cuando le hemos añadido los métodos equals, hashcode, toString, etcétera, etcétera, pues hemos ido cumpliendo una serie de reglas que nos hemos ido dando conforme hemos ido avanzando, ¿no? Pues, por ejemplo, ya sabemos que cuando diseñamos una interfaz le llamamos con un correspondiente tipo y después a las clases que lo implementan, pues le llamamos IMPL. Si tuviéramos más de una clase, pues le llamaríamos IMPL1, IMPL2, así sucesivamente como sufijos. Cuando vamos a definir un tipo, tenemos que definir o decidir cuántos atributos tiene, cuáles son sus tipos. Recordad que tenemos que diferenciar entre propiedades básicas y propiedades derivadas. Las propiedades básicas darán lugar a atributos, las derivadas no. Tendremos que decidir si esos atributos son modificables o no, es decir, si va a haber métodos get y métodos set o no. Normalmente siempre las propiedades serán consultables y algunas veces serán modificables. Siempre consultables implica que siempre habrá un get. Siempre o no modificables implicará si hay o no método set. Tenemos que definir o implementar la igualdad, el equals, el hashcode, el toString y el compareTo en el caso de que el tipo tenga orden, y tenemos que saber que tienen que ser compatibles entre sí. Tendremos que decidir si hay otros métodos, otras operaciones, aparte de las get y los set, cuáles de esas operaciones serán privadas y cuáles no, es decir, cuáles serán públicas. Debemos de saber pues que los argumentos de los constructores, si tienen alguna precondición las propiedades de ese tipo, y implementar excepciones para lanzarla en el caso de que queramos construir un objeto que no cumpla esa precondición. Debemos de tener en cuenta que los constructores deben dar valores a todos los atributos. Bueno, en fin, una serie de cuestiones, insisto, que podréis leer aquí y que más o menos nosotros hemos ido intentando cumplir aquí en clase cuando definíamos un tipo. Vamos a ver un ejemplo nuevo, que es este que os he comentado antes del racional. Este es un tipo que se puede poner como ejemplo porque en general todo el mundo entiende lo que es una fracción y tiene una serie de propiedades que son interesantes para estudiar un tipo en Java. También es verdad que tiene algunas dificultades que, bueno, en principio vamos a intentar soslayar. Vamos a ver. ¿Qué se trata? Se trata de implementar un tipo racional, que sea una fracción. ¿Cómo se representa una fracción? Bueno, pues todo el mundo sabe que una fracción se representa como dos números enteros. El de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿De qué tipo son? Pues enteros. Nosotros lo pondremos como íntegro. ¿Qué restricción tiene una fracción, un racional? El denominador no puede ser cero. Por lo tanto, eso será una precondición que nosotros pongamos cuando vayamos a construir un racional. Que el número, el entero que representa el denominador, no puede ser cero. Nosotros vamos a hacer el racional como inmutable, como le pasa a los tipos numéricos en Java, como al integer o al double, que una vez que se cree no se puede modificar, ¿no? Es decir, que lo que se hace en el caso de que le sumemos un valor a un racional, lo que hacemos es creamos otro racional y el anterior se pierde, que es lo que pasaba con el integer o el doble. Por tanto, lo vamos a definir, como veis aquí, como inmutable. Una propiedad que puede ser interesante para un racional es su valor como número real. Su valor como número real, como veis aquí, es una propiedad derivada, porque lógicamente es el cociente entre el numerador y el denominador. Por tanto, no debe ser implementado como un atributo, sino que es una propiedad derivada. Tendrá un método get, que se llamará valor real, que devolverá el cociente entre el numerador y el denominador. Bueno, criterios de igualdad. Bueno, pues todo el mundo sabe que dos fracciones son iguales si el producto de numerador por denominador, el producto cruzado, son iguales. La representación como cadena, pues es de la forma numerador barra partido denominador, si el denominador es distinto de 1, si no, solamente el numerador. ¿Y el orden natural? Bueno, pues sabemos que el orden natural viene dado también por el producto en aspa, y sabemos que A partido por B es más pequeño que C partido por D, si el producto A por D es más pequeño que el producto B por C. Ese es el orden natural, que además, como vemos, es coherente con el criterio de igualdad, es decir, que devolverá 0 cuando los racionales sean iguales. ¿Qué operaciones vamos a definir para racional?
Bueno, pues, por ejemplo, estas que veis aquí. Suma, resta, multiplica y divide, que son las operaciones aritméticas, y también la operación invierte, que hallará el inverso de un racional, es decir, cambiará numerador por denominador y al revés. Bueno, aquí explicamos, como todo el mundo sabe de matemáticas, la relación de equivalencia que se establece en las fracciones, ¿no? Y que, por ejemplo, un medio es lo mismo que 2/4. Entonces nosotros, para soslayar este problema, lo que vamos a hacer es que un racional siempre se represente de forma simplificada. ¿Cómo se hace que un racional siempre se represente de forma simplificada? Pues hallando el máximo común divisor del numerador y el denominador y dividiendo por ellos el numerador y el denominador, de forma que la fracción siempre está simplificada. Por ejemplo, 2/4, pues el máximo común divisor de 2 y de 4 es 2, se divide el 2 entre 2 y da 1, se divide el 4 entre 2 y da 2, entonces la fracción 2/4 es lo mismo que la 1/2. Y nosotros siempre representaremos un racional de forma simplificada. Entonces, ¿cómo sería la interfaz? Bueno, pues la interfaz lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente la asignatura de los métodos que hemos visto antes. ¿Y la clase? Bueno, pues la clase, mejor que verla en Word, la vamos a ver directamente en Java. La clase racional. Implementa racional. Recuerdo que no hace falta poner comparable porque el comparable ya está aquí. Como el tipo racional extienda comparable, nosotros ya sabemos que racional y MPL es comparable. Atributos, 2. El numerador y el denominador, privados y de tipo entero. Normal. Fijaros, lo que os decía de métodos privados. Aquí tenemos un método privado, normaliza, y un método privado máximo común divisor. ¿Por qué son métodos privados? Porque solo van a ser invocados dentro de la clase. ¿Para qué? Pues justamente para lo que está contando, para simplificar una fracción y que siempre tenga la forma normalizada. ¿Cómo funciona? Pues fijaros, muy sencillo. Defino el máximo común divisor del numerador y el denominador. Si el denominador es negativo, cambio de signo el máximo común divisor y ahora divido el numerador por m y el denominador por m. Es decir, que dada una fracción, la he simplificado dividiendo numerador y denominador por el máximo común divisor. ¿Cómo he calculado el máximo común divisor? Bueno, pues ese es otro problema diferente. Podía haber hecho un método a mano, es decir, hacerlo yo, pero he preferido que veáis cómo reutilizar cosas que Java ya me da. Por ejemplo, existe ya en Java implementado el método máximo común divisor, que en inglés pues, se llama GCD. ¿Cómo se usa? Bueno, pues aquí veis. Existe una clase en Java que se llama BigInteger, que ya trae implementado el método GCD. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues recibo dos enteros, A y B, los paso a integer. No es posible pasar directamente, si no existe el boxing entre integer y BigInteger, por eso tengo necesidad de crearme los dos objetos y pasarle las cadenas de caracteres de A y de B, y a partir de ahí, M, que es el primer entero, invoca al máximo común divisor con N, y eso me devuelve el máximo común divisor, que devuelvo aquí. Esto es un ejemplo de reutilización clara de cosas que Java me proporciona. Todos los métodos normaliza y máximo común divisor los he definido como privados. ¿Por qué como privados? Porque la persona que está fuera, el que va a trabajar con racional, no tiene por qué ver esto. Son métodos privados, solo se van a usar aquí. ¿Dónde se van a usar? Pues se van a usar en el constructor. ¿Cómo se construye un racional? Pues pasándole dos argumentos, claro, el numerador y el denominador. ¿Y ahora qué hago? Pues primero, compruebo la precondición. ¿Es el denominador 0? Si el denominador es 0, lanzo una excepción que me dice que el denominador de un racional no puede ser 0. Si el denominador no es 0, construyo el racional, dándole valores al numerador y al denominador, y después invoco a normaliza. ¿Quién invoca a normaliza? Lógicamente el que invoca a normaliza es this. Es un método de la clase. ¿Qué estoy haciendo? Invocando este método. ¿Qué es lo que hace este método? Pues coge el numerador y el denominador y los divide por el máximo común divisor. Es decir, que cuando el objeto es construido, ya está simplificado, independientemente de cuáles sean los atributos que yo le pase. Es decir, que si yo le paso al constructor un 2 y un 4, él no me va a construir la fracción 2 partido por 4, sino la fracción 1 partido por 2. Numerador, pues get numerador, get denominador, get valor real,
pues dividir el numerador por el denominador. Tengo que ponerle por delante un casting porque es un valor real. Y si no le hago un casting, pues la división entre enteros ya sabéis que es un entero. Entonces 1 partido por 2 no me daría 0,5, me daría 0. Cómo se suman fracciones, cómo se restan fracciones, cómo se multiplican y cómo se dividen. Atención, como veis, lo que hacemos es crearnos un nuevo racional con la suma. Es decir, que no se modifica el objeto que invoca, sino que se crea uno nuevo con el valor de la suma. Eso no es sorprendente porque es lo mismo que pasa con los tipos integer y doble en Java. Cuando yo hago un tipo integer a y le hago a igual a a más 1, no estoy modificando a, porque es un tipo inmutable. Lo que estoy haciendo es construyendo un nuevo entero que se llama a. Bueno, pues eso es lo mismo que estoy haciendo aquí. Estoy construyendo un nuevo racional. ¿De acuerdo? Por tanto, el tipo racional lo he hecho inmutable. Podía haberlo hecho de otra forma, es decir, que modificara el objeto dis, pero no lo hemos hecho así. Podría haberse hecho. Bueno, insisto que no vamos a repasar las operaciones entre fracciones, que yo supongo que todo el mundo sabe hacer. Simplemente que tengáis en cuenta que la operación de divide tiene una precondición, y es que el numerador de la fracción denominador, en este caso, no puede ser 0, porque si no la fracción valdría 0 y no se puede dividir por 0. Por eso está puesto aquí esta precondición al método divide. Invierte, pues igual, no se puede invertir una fracción cuyo numerador sea 0. Por eso lanza de nuevo también una excepción. Fijaros que estos son precondiciones que le ponemos a los métodos. El equals, bueno, pues aquí está implementado el equals. ¿Cuándo dos fracciones son iguales? Pues cuando sus numeradores son iguales, cuando sus denominadores son iguales. Esto lo hemos podido hacer así porque la fracción ya está simplificada. Si la fracción no estuviera simplificada, la igualdad habría que comprobarla multiplicando en aspa. Pero como está simplificada, sí lo podemos hacer así. El hashcode, bueno, pues la operación de numerador más el hashcode de denominador por 31. El toString, por lo que hemos dicho. Si el denominador vale distinto de 1, el numerador partido del denominador. Si el denominador vale 1, directamente el numerador. El compare, bueno, pues dos fracciones se comparan haciendo el producto en aspa. Multiplicamos el numerador de una por el denominador de la otra y el denominador de la otra por el numerador de la una y comprobamos si el producto primero es mayor o no que el producto segundo. Si el producto primero es mayor que el producto segundo, significa que el objeto que invoca es mayor que R y por tanto devolvería mayor que 0 y al revés. Bueno, pues este es el tipo racional. No tiene prácticamente nada nuevo que no hayamos visto, salvo dos cosas. Uno, utilización de métodos privados. Dos, que el tipo es inmutable. Es decir, que siempre que se invoque a una operación, lo que estamos haciendo es construyendo un nuevo racional. Ejemplo de uso de racional. Bueno, pues aquí tenéis un test. Por ejemplo, R1 es la fracción 3/6. Si yo pusiera mostrar cuánto vale R1.getNumerador, ¿qué creéis que saldría? 1, ¿no? Saldría 1, porque la fracción se guarda simplificada. Vamos a verlo. Aquí está, este 1. Más racionales, pues 3/9, 1/2, 2/4, menos 2/4. Operaciones con racionales, por ejemplo, R5 suma R3. R5 vale menos 2/4, que es menos 1/2. Menos 1/2 le sumo R3, que es 1/2. ¿Cuál es el resultado de sumar menos 1/2 más 1/2? 0. Es este 0 de aquí. Multiplicando R1 por R2, bueno, pues R1 vale 1/2 y R2 vale 3/9, que es 1/3. Si multiplico R1 por R2, es 1/2 por 1/3, es 1/6. Ese es el 1/6 que veis aquí. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos un tipo racional para utilizar siempre que queramos. Pero, cuando yo hago esto, R5 punto suma R3, no modifico R5. Creo un nuevo objeto que se llama R5, que contiene la suma de R5 y R3. ¿De acuerdo? Eso significa que sea inmutable. E insisto, que no es nada novedoso porque el integer y el doble ya lo son. Y lo hemos ido manejando desde el principio.